Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Se les ama. Muchas gracias por estar atendiendo a los devocionales. Gracias por siempre estar presentes, a los que nos animan, a los que nos preguntan, a los que pues también de repente me dicen: oiga, pastor, no entendí mucho pues casi aplíquese, ¿no? Está bien, fíjese que eso nos motiva, eso nos anima, eso nos hace como que mirar con expectativa lo que estamos haciendo. Cuando no hay retroalimentación, ya se los he dicho otras ocasiones, pues como que pareciera que es infructuoso, o tristemente yo he llegado a pensar, desafortunadamente a nadie le está sirviendo, a nadie le está siendo útil, y no queremos eso. Queremos que sea de bendición para todos, para hermanos de la iglesia Ebenecer, para hermanos de fuera, para otras personas que nos han estado siguiendo, gracias a Dios, que aún sin venir a la iglesia Ebenecer o estando en otros estados o países, Dios los ha traído en pos de la palabra, y eso es bien hermoso. Así que, iglesia, retroaliméntenos, por favor, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir trabajando en esta parte de la martología. Estamos ya por concluir esta área, gracias a Dios. Hemos tomado varios devocionales y hablemos acerca del pecado. Bueno, el pecado lleva castigo, lo veíamos en el devocional pasado. El hombre fue creado, ponga en esto mucho análisis, el hombre fue creado para la inmortalidad, es decir, no iba a haber muerte. No tenía que morir a menos que desobedeciera las instrucciones de Dios, que se acuerdan que eran dos ahí en el paraíso. Dios lo había dispuesto así para ellos. Desafortunadamente para el hombre prefirió la desobediencia. ¿Y qué se rompió? La comunión con Dios. Cuando se rompió la comunión con Dios, por eso es que Adán se escondió y Dios tuvo que sacarlo del paraíso, expulsar al ser humano del paraíso. Entró la muerte física, y entonces por decreto del Señor, por decreto de Dios, pues bueno, Él lo dijo: el día que tú comas de este árbol, estoy hablando de Génesis, ciertamente morirás. Eso ya lo hemos visto en otros devocionales. Entonces, lo que el ser humano tenía como el paraíso, el ser humano tenía como ese lugar de estar en comunión con Dios, se perdió. Jesucristo vino a reactivar ese plan, vino a reactivar esa plan que Dios tiene para el ser humano desde siempre. Que volvamos a tener comunión con Dios, que volvamos al paraíso, que volvamos a estar en confianza con el Señor y que seamos inmortales. Entonces, Dios, a través del sacrificio de Cristo, proveyó una forma de restaurar la vida de los hijos de Dios, de aquellos que creemos en Cristo, de aquellos que crean en Cristo, de aquellos que se arrepientan y caminen con Cristo. En Cristo encontramos la restauración de nuestra vida espiritual y creemos, confiamos y tenemos fe que nuestra restauración física. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15, versículo 20. ¿Sale? Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte que pecó, por Cristo entró la resurrección, porque Él fue resucitado al tercer día. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, la promesa del Señor ante el castigo del pecado es que todos seremos vivificados, resucitados. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos para ver cuáles son entonces las consecuencias del pecado. Vamos a ver dos de forma muy rápida. Recuerden que el pecado tiene muchas formas de conceptualizar, pero en sí es el acto y la calidad de sublevarse ante las leyes de Dios. Es un acto de voluntad del hombre y que lo separa de Dios. Cuando lo separa de Dios y el hombre camina en ese estado de vida en el pecado, es un estado de vida pecaminoso. El pecado acarrea el mal. El pecado viene a razón de las malas acciones, de las malas decisiones y de no tomar en cuenta a Dios para nuestra vida. Entonces es cuando está la culpabilidad, eso ya lo vimos, el castigo, el juicio, pero hay unas consecuencias para todo ser humano en cuanto al pecado y nosotros tenemos que analizarlas muy bien ya como hijos de Dios.
La primera, vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Vea lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué pasa cuando viene el pecado? Deteriora la imagen de Dios en nosotros, sobre todo la imagen de Cristo en nosotros. El viejo hombre es antes de Cristo, o sin Cristo, o en el pecado, viviendo un estilo de vida pecaminosa. El nuevo hombre es en Cristo, caminando con Cristo. Cuando nosotros no ponemos atención al pecado, ¿qué sucede? Que entonces esto se va deteriorando y nuestro crecimiento a la estatura de Cristo se va afectando. Vayan por favor al libro de Efesios capítulo 4. Ahí atrasito, Efesios versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros vamos creciendo, amados hijos de Dios, hermanos míos, todos buscando la estatura de Cristo. Cuando permitimos un estilo de vida pecaminoso y que la concupiscencia, usted ya sabe qué es eso, y que la concupiscencia aflore y gobierne, deterioramos otra vez la personalidad de Cristo en nosotros. ¿Ok? Ahora, también otra consecuencia del pecado, una es que deteriora la imagen de Cristo en nosotros, pero la otra es que hay un conflicto interior. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Búsquelo, por favor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y es algo que usted y yo tenemos que tomar siempre en cuenta, las consecuencias del pecado, porque a veces dicen, pues no pasa nada. No, sí pasan cosas. Aparte del castigo, de la condenación, también se deteriora la imagen de Cristo. Y vea esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay paz, hay un conflicto interior. ¿Qué sucede? Que entonces en la naturaleza del ser humano, en su interior y en la parte interna del hombre hay conflicto, pero no solamente se queda ahí, también se conflictúa la parte externa. ¿No ha visto que el pecado va como que abundando en las personas y lo lleva como una destrucción, afectación, va acabando con nuestra vida, con nuestro entorno, con la familia? No hay nada, escúcheme bien, no hay nada como la bendición de caminar agradando a Dios, con esa voluntad de depender de Él. Vamos a 2 de Corintios 7:1, por favor. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de la salvación, de la paz, de crecer en Cristo, de llegar a su imagen, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros a razón de Cristo vamos y a razón del Espíritu Santo vamos perfeccionando nuestra santidad, como temiendo a Dios, conociéndole a Él, avanzando en Él, hay una paz, un descanso, ya no hay un conflicto interno. Y veamos por último lo que dice Romanos 14:17, que es esta, pues si usted quiere, es estas características, ¿no?, que pone el Señor. Porque el reino de Dios, Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el pecado no nos gobierna, cuando estamos caminando, perfeccionando la santidad, entonces nuestra vida se convierte de justicia, de paz y de gozo, regido por el Espíritu Santo. ¿No le agrada eso? Yo espero que sí. Así que bueno, vamos a contestar dos preguntitas en este devocional para estar concluyendo. ¿Les parece? Entonces digan por favor las dos cosas que son consecuencia del pecado. ¿Qué dos cosas? Los hablamos hoy. ¿Qué dos cosas son consecuencia del pecado? Y la otra, por favor, díganos qué vino a ser, y lo hablamos también al principio del devocional, qué vino a ser la obra de Jesucristo respecto a todo lo que el pecado vino a romper.
a deteriorar. ¿Qué hizo Jesucristo? Son 3 cositas, chéquenlas al principio del devocional, ¿les parece? Bueno, se les ama, gracias, nos vemos en la próxima, bye bye.